Todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta última sesión de videoconferencia de parte de mi persona. Estos cursos son impartidos de parte de la Universidad de El Salvador, preparándolos y capacitándolos a ustedes para que tengan todos los conocimientos necesarios para lo que son su examen. Felicitarlos primeramente por su perseverancia, por su entrega, por su disposición. Sabemos que los tiempos están complicados, pero este esfuerzo que ustedes hacen va a tener su fruto. Vamos a comenzar hablando sobre unas indicaciones generales. Primeramente, para los que ya me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Dionisio Barrera. Yo soy el tutor asignado a la materia de química para aspirantes nuevo ingreso 2021. Recomendaciones generales para esta ocasión: si ustedes no pueden visualizar lo que es la presentación, muchas veces basta solo con salirse y volver a ingresar, puesto de que a veces hay dificultades de sistema o de red y eso no permite que puedan ver la diapositiva. A lo largo de esta sesión vamos a desempeñar un tema en específico y yo les voy a dar su tiempo para que ustedes puedan realizar sus preguntas, o yo también les voy a ir preguntando a modo de que esta clase sea interactiva. Pueden hacer uso del chat para hacer preguntas si ustedes tienen duda, no hay ninguna dificultad ni ningún problema. Así como también, si ustedes creen que se les facilita más bien hablar, pueden pedir la palabra, se las concedo y pues ahí tratamos de desempeñar o aclarar sus dudas. Animales también a que puedan participar en los foros. Esta es la última semana, su examen se estará realizando el día viernes, por lo que les invito a esforzarse, a motivarse y pues que le pongamos muchas ganas y esfuerzo a lo que es esta última recta para lo que es la realización de su examen de admisión. Entonces, dando estos consejos generales, vamos a pasar ya a lo que es en materia. El tema que vamos a desarrollar es la química y tenemos un subtema que es la importancia de la química, presentado por mi persona, el tutor Dionisio Salvador Barrera. Sean todos bienvenidos a los que se acaban de conectar. Muchas gracias por ese tiempo que ustedes ponen. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Los objetivos que vamos a tratar de desarrollar en esta tarde van a ser los siguientes. Vamos a buscar una herramienta por aquí, porque así se mira más presentación. Comprender la importancia de la química. También vamos a tratar de identificar qué es la química y vamos a también tener como tercer objetivo diferenciar las características de cada rama de la química. Entonces, muchas veces nosotros ya conocemos este tema, muchas veces se nos ha olvidado, pero en esta tarde vamos a tratar de refrescar esos conocimientos de tal manera que cuando ustedes estén realizando su examen puedan tener la mejor calificación y así formar parte de lo que es el alma mater de la Universidad de El Salvador. A manera de introducción vamos a mencionar: en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado la manera de cómo mejorar su calidad de vida, inicialmente usando procesos físicos como moldear rocas con otras rocas, cortar madera, etc. Pero estos no han sido suficientes, pues más que moldear algo se necesita transformarlo, y es así como se vio en la necesidad de crear una ciencia que hoy en día conocemos como química. A manera de simplificar lo que acabamos de leer de la introducción, nos podemos dar cuenta de que a los inicios los aborígenes o nuestros ancestros, para poder realizar algún proceso, ellos necesitaban el esfuerzo físico. Si nos damos cuenta, podían cortar un árbol con una piedra afilada y a modo de esto hacían sus armas, hacían sus casas, hacían qué cantidad de cosas. Pero conforme fue avanzando la tecnología y el conocimiento humano, no necesitábamos moldear las cosas, sino más bien transformarlas. Y es ahí como nació lo que es esta ciencia llamada química. En el desarrollo de esta presentación vamos a entrar en más materia. Para los que nos recordamos va a ser una remembranza y para los que no, pues va a ser un refresco bastante aceptable para lo que es su examen. Entonces, si damos inicio, la historia de la química comenzó en la prehistoria, cuando el humano comenzó a interesarse por los materiales.
por la fabricación, la cocción y el horneado. Su vínculo con el progreso tecnológico de la humanidad es incuestionable. Aquí tenemos una definición, que la palabra química proviene del latín ars, quimia, que significa arte alquímico, a su vez derivado del término árabe alquimia. Creo que muchos de nosotros nos familiarizamos con esa palabra de alquimia. Muchas veces podemos ver incluso películas que tienen ese nombre, son bastante interesantes, o libros, son bastante curiosos, que nos revelan en sí cómo fue los primeros pasos para poder desarrollar tan importante ciencia. Entonces, dándole continuación, teníamos del término árabe alquimia, con el que se nombraba alrededor del año 330. A la práctica de la pseudociencia, aquí le llamaban pseudociencia, puesto de que no habían muchos principios ni muchas definiciones para tomarla como una ciencia en sí, sino que era en su apogeo que ya puede ser definida como una ciencia, pues ya teníamos todas las características y todas las capacidades de comprobar en sí que esta era una ciencia. Entonces, esta pseudociencia en aquellos inicios era algo que se estaba investigando, tratando de descubrir. Entonces, en aquel entonces las personas buscaban, o los alquimistas buscaban lo que era la piedra filosofal, con la cual podrían convertir el plomo y otros metales en oro, de otorgar la inmortalidad o de la omnisciencia. Si nos detenemos un poquito a pensar en esto, podemos ver de que los alquimistas en aquel entonces, ellos trataban de mezclar cierta cantidad de sustancias, compuestos, para crear un material o una sustancia capaz de convertir el plomo en oro o otros metales en oro. Algo que se trataba de hacer en aquellos días, puesto de que la ciencia no estaba tan desarrollada como la química. Ellos creían que era posible con los avances que ellos iban a desarrollar. Hoy en día, en el siglo XXI, nos damos cuenta de que eso es totalmente súper difícil, es muy complicado. Hasta el momento creo yo que no se ha podido convertir el plomo en oro ni otros metales, puesto de que al ser un elemento necesitaríamos una cantidad enorme de energía para poder agregarle electrones o restarle electrones. Entonces esta es una deficiencia que en aquellos momentos de la historia no se tenía considerada, puesto de que también, además de convertir el plomo en oro, esta piedra filosofal, ellos decían que tenía que otorgar la inmortalidad o la omnisciencia, que sabemos que es un estado que no lo podemos lograr los humanos como personas, puesto de que no hay una ciencia tan estricta o tan desarrollada para que podamos tener esos beneficios hasta estas alturas, y mucho menos en el año 330, que estaba en su pleno apogeo. Aquí podemos ver una imagen, cómo se representaban a los alquimistas. Eran más que todo como monjes, de que ellos hacían caldos horneados y hacían otro tipo de preparaciones, asimilando lo que es hoy en día un laboratorio. Aquí tenemos que los primeros alquimistas eran científicos islámicos, que mientras Occidente se sumergía en el fanatismo religioso cristiano, cultivaron la sabiduría de los elementos y los materiales, comprendidos como un conjunto de cuerpos y espíritus que, empleando las técnicas correctas, podían ser manipulados o transformados. Esta parte nos quiere decir de que en aquellos años, en el año 330, mientras que una parte de la humanidad se centraba en la ciencia y en la pseudociencia y en la búsqueda de un conocimiento, también se daba la presentación de que otra parte del mundo se basaba más en un fanatismo religioso, como lo mencioné aquí. Muchas veces se creían de que todas las enfermedades eran azotes divinos, mientras que los científicos trataron de demostrar que todo esto tenía una explicación científica y por tanto, si se podía explicar y entenderse, podía corregirse. Eso es lo que nos quiere decir en este párrafo. A estos misteriosos personajes se les solían llamar químicos, de alquímicos. Sin embargo, a partir de 1661,
con la publicación del Químico escéptico del científico irlandés Robert Boyle. Este es un científico muy conocido. El término pasó a tener un significado menos esotérico, o sea, espiritual, y más vinculado a la ciencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en 1961 se desarrollaron muchos avances científicos, siendo que estos podían ser calculados, podían ser medidos y podían ser reproducidos y por lo tanto podían ser corregidos. Es así como ya la ciencia como química venía dando su apogeo, que se trataba de los cambios de la materia, más que se trataba más de conocer los cambios y reorganizamientos de la materia que un concepto espiritual como un azote divino. Por otro lado, la definición de la química ha variado enormemente a lo largo del tiempo, en particular porque su campo ha crecido y evolucionado gigantemente, resignificando a esta disciplina. Si nos damos cuenta hoy en día, muchas veces nosotros hablamos de química, pero hablar de química no es suficiente, puesto que la química es una rama suficiente e inmensamente vasta. Este sería un ejemplo como que nosotros quisiéramos decir que queremos ir a una playa. Decir que queremos ir a una playa no es suficiente, puesto que a nivel mundial se encuentran una infinidad de playas. Es así como lo que es la química. Si nosotros queremos estudiar la química, tendríamos que conocer en sí de qué parte queremos partir y a qué parte queremos llegar, para no quedar perdidos ni inmersos en la vastedad de lo que es esta ciencia. Y seguimos con un poco de historia. Alrededor de 1662, el científico suizo Christopher Glaser, aquí está la fecha, definió a la química como el arte científico de disolver los cuerpos de distintos materiales, debido a que en 1730 el alemán Georg Stahl la llamó el arte de entender las dinámicas de las mezclas. ¿Qué nos quiere decir esto? De que en un momento de la historia se creía de que la química era poder disolver materiales. Un ejemplo, digamos, cuando hacemos azúcar, agua azucarada, se podía entender de que por qué se hacía este proceso, era un proceso químico, sino que hoy en día podemos entender que es un proceso meramente físico. Pero entendiendo el tiempo de que estaban viviendo en 1730, estos estudios dieron unos grandes pasos y dieron unos grandes impulsos para poder conocer a la química como lo es hoy. Si podemos ver después, 4 años después, la llamó el arte de entender las dinámicas de las mezclas. Si nosotros nos recordamos ahí por segundo año de bachillerato, en dinámica y estática, nos damos cuenta que aquí dinámica se trata de movimiento, se trata de una energía interna que tienen las mezclas que ayudan a estas a formarse y combinarse y hacer una gran cantidad de mezclas. Entonces, recién en 1827 el químico francés Jean-Baptiste Dumas, aquí tenemos la fecha, la definió como la ciencia que se ocupa de las fuerzas intermoleculares. Podemos ver cómo ha ido avanzando las definiciones de las ciencias y podemos ir viendo en qué manera ha ido dando como una vuelta significativa de que ya comenzamos con poder crear una piedra filosofal. Pero en el año 1800 nos ponemos a pensar que ya no era alquimia, sino que era una ciencia que se ocupa de las fuerzas intermoleculares. Es un salto bastante enorme, pero a coste de muchos años de estudio y de dedicación. En cambio, hoy la comprendemos como el estudio de la materia y sus cambios, siguiendo la definición del cerebro químico John Raymond Chang. Si nos ponemos a pensar, esta definición que tenemos aquí, vamos a resaltar un poquito. Hoy la comprendemos como el estudio de la materia y sus cambios. Esto es sugerido por Raymond Chang. Muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta de que Chang hasta tiene un libro de química general, tiene un libro de química orgánica bastante bueno. Y es así como se ha ido logrando y avanzando lo que es la historia de la química. Sin embargo, la química como ciencia empezó a existir apenas en el siglo
XVIII, cuando los primeros experimentos científicos comprobables con la materia tuvieron lugar en Europa moderna, especialmente luego de que la postulación en 1983 de la teoría atómica por John Dalton. Entonces, si nos ponemos a estudiar, nos ponemos a pensar en las clases que hemos visto anteriormente, podríamos encontrar atómicas de Dalton, Thomson, Rutherford, Schrödinger y una cantidad significativa de teorías de que comenzaban de que el átomo era una esfera. Después podríamos encontrar que el átomo no era una esfera, sino que también era, esta tenía una masa, una densidad electrónica con cargas negativas y positivas, y así a lo largo hasta que comenzamos a pensar que esta estaba compuesta por espacio vacío. Pero ese es un tema para otra ocasión, y ahorita nos vamos a inmersar más en lo que es la química y su historia. Desde entonces, la química ha provocado numerosos descubrimientos y revoluciones. Además, ha tenido un importante impacto en las ciencias disciplinarias semejantes, como la biología, la física y la ingeniería. La Organización de las Naciones Unidas declaró que en el 2011 sería el Año Internacional de la Química, en reconocimiento a la enorme trayectoria científica recorrida e innegable impacto que esta disciplina tiene en nuestra vida. Entonces, si nos ponemos a pensar, estamos hablando de la química, y si nos ponemos a ver esas fechas, está trascendiendo desde lo que es el año 308 hasta lo que es el 2011 y en el 2021. Podemos ver de que esta ciencia desarrollada está joven, y aún así nosotros podemos considerar que ha habido una gran cantidad de avances. Imaginémonos cómo podrá ser esto dentro de unos 20 años, qué avances químicos tecnológicos podemos descubrir, y pues ya veremos eso. Entonces, en lo que va de esta presentación hemos hablado de un poco de la historia de la química, que la química es importante, que la química se divide en muchas cosas, pero poniéndonos a pensar eso, surge una interrogante, y es ¿qué es la química? Entonces les voy a pedir, si alguien quiere participar, puede escribirme ahí en el chat qué es la química para ustedes. ¿Alguien que quiera participar? Está el espacio. Ahí estuvimos leyendo bastante. Ahí tenemos una respuesta. Dice que es la ciencia que estudia la materia. Sí, está muy bien. Ceci, felicidades, muy bien. Solo faltó expresar un poquito más. Ahí tenemos la de Paola, ciencia que describe la materia y sus cambios. Sí, excelente respuesta, muy bien. Los felicito. Veo yo que estos cursos le han servido bastante y estamos aprendiendo mucho. Los invito a participar, pueden hacerlo, así aprendemos todos, porque aquí tenemos que es la química. Vamos a esperar un comentario más para seguir. Ciencia que estudia la composición y cambios en la materia. Excelente, muy buena respuesta, los felicito. Muy bueno. Entonces, vamos a continuar. Ciencia que estudia la composición y cambios en la materia. Sí, muy bueno, están en lo correcto. Vamos a leer una definición que tenemos por aquí, a ver qué nos puede decir. Entonces tenemos que la química es la ciencia que estudia, aquí tenemos, la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que puede darse en ella a través de las llamadas reacciones químicas. Si nos ponemos a pensar en esto, nos está diciendo que la química es una ciencia que se encarga de estudiar la composición, la estructura y propiedades de la materia, siempre agregando una variación que también estudia la energía, puesto de que mediante esa energía se producen muchos de los cambios químicos que ahora presenciamos, como lo que son las reacciones químicas. Entonces, es la ciencia que estudia las sustancias y las partículas que la componen, así como las distintas dinámicas que entre estas pueden darse. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con partículas, con sustancias, con dinámicas.
vamos a hacer una pequeña un pequeño recuerdo sobre esto para tener más afilado lo que son nuestros conocimientos. Entonces dice también que la química es una de las grandes ciencias contemporáneas cuya aparición revolucionó el mundo para siempre. Esta ciencia ha ofrecido explicaciones funcionales y comprobables para la compleja conducta de los materiales conocidos, capaces de explicar tanto su permanencia como sus cambios. Si nos ponemos a pensar, desde que se descubrió la química como en sí, se ha podido mejorar en una gran cantidad nuestra calidad de vida. Lastimosamente, muchas veces ese avance tiene perjunciones o tiene contradicciones en lo que es el medio ambiente, puesto de que a pesar de que a nosotros nos facilita la vida poder ocupar bolsas de plástico, el problema es de que estas bolsas después quedan en el olvido y generan una gran contaminación. Podemos ver de que la química es muy importante, pero a la vez la educación sería bastante productiva para poder fomentar y sacar el máximo provecho de lo que es esta ciencia. Entonces, por otro lado, los conocimientos químicos están presentes en la vida cotidiana. Todos nosotros tenemos conocimientos químicos. Muchas veces no sabemos expresarlos, pero así nosotros también realizamos química. Con el hecho de hacer cemento, con el hecho de pintar nuestra casa, nuestro vehículo, pintarse las uñas, estamos realizando química. Aunque no lo sepamos, estamos haciendo unas reacciones que necesitan de la oxidación que está presente en el aire para poder proseguir. Muchas veces por eso que la pintura puede durar tanto en un recipiente sellado, porque no se presenta la oxidación, pues hay carencia de oxígeno. Entonces, en la medida en que empleamos sustancias naturales y creamos otras artificiales, esto es una de las importancias de la química, que empleamos sustancias naturales y creamos otras artificiales. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros extraemos petróleo del suelo. Es algo que muchos dicen que es grasa fosilizada, y pues tomamos esto que está en nuestra naturaleza, venimos y lo convertimos en gasolina, lo convertimos en plástico, en gasóleo, en gasolina de avión y éter y muchas cosas. Ahí podemos ver que hay un proceso llamado cracking, que lo que hace es extraer o separar todos esos compuestos, y a partir de esos creamos compuestos meramente diferentes. No es que podamos encontrar una mina de plástico y así hacer las bolsas, no, sino que es por medio de las reacciones químicas que nosotros podemos crear esos nuevos productos. Aquí tenemos procesos como la cocción, la fermentación, la metalurgia, la creación de materiales inteligentes, e incluso muchos de los procesos que tienen lugar en nuestros cuerpos pueden ser explicados a través de la perspectiva química o de la bioquímica. Es una rama de la química súper bonita, muy importante, muy compleja, pero que nos ayuda a poder entender cómo es que funciona nuestro cuerpo y el cuerpo de los seres vivos. También teníamos aquí lo que es la fermentación. Me imagino yo que más de alguna vez ustedes, no sé si se los olvidó y dejaron un fresco de tamarindo en una bolsita y le pegó el sol, lo dejaron y nos podemos dar cuenta que huele a ácido y que se produjo, decimos, alcohol, se fermentó. Exacto, hay una reacción química de fermentación, pero que ayudaron también muchas veces unas bacterias que aumentan estas reacciones. Pero ese es un tema para más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar un poquito sobre la importancia de la química de una manera más general. Por otro lado, el dominio de la química permitió el surgimiento de la industria. ¿Por qué permitió la química esto? Puesto que pudimos transformar materiales a voluntad para crear objetos útiles o los materiales necesarios para fabricarlos. Si nos ponemos a pensar un momento en esto, no basta solamente con tener un carbón para poder tener un lápiz, sino que muchas veces necesitamos unas reacciones químicas. Y ahí está la importancia de la química, puesto de que si nosotros ocupáramos el grafito,
que están para los lápices, muchas veces este es quebradizo. Esto se tiene que mezclar con otros elementos para poder tener su dureza y así también conservar sus propiedades que nos ayuden a poder escribir. Entonces, en ese sentido, se trata de una de las ciencias que mayor impacto ha tenido en el mundo, en la historia de la humanidad. Si nos ponemos a pensar, y disculpen por mi línea recta, si nos ponemos a pensar, la química ha sido muy importante. Los teléfonos que ustedes tienen en sus manos o computadoras o por medio donde ustedes estén sintonizando esta presentación han sido muchas veces creados gracias a las funciones del desarrollo de la química. Esos procesadores necesitan materiales superconductores que muchas veces en aquel entonces no satisfacen las necesidades. Si nos podemos dar cuenta, hay computadoras cada vez más potentes que tienen muchos mejores transistores, mucha más cableado de alta calidad, que gracias a la química que desarrolla procesadores de gran calidad, que estos evitan el calentamiento, evitan también la corrosión por el aire o por el calor, y es así como la química ha tenido un apogeo tan inmenso que es de suma importancia. Entonces, para continuar vamos a mencionar algunos términos que son importantes, que yo se los mencionaba. Podemos decir la materia, estamos hablando de la química y hablamos que son transformaciones en la materia. Pero ¿qué es materia? Y aquí tenemos una pequeña definición. Vamos a cambiar de herramienta, ocupar la pluma. Tenemos que la materia es cualquier cosa que tenga masa. Aquí tenemos un requisito, que tenga volumen y esté compuesta por partículas. Aquí está. Puede estar compuesta de sustancias puras o mezclas. ¿Qué es una sustancia pura? ¿Qué es una mezcla? Ya vamos a ver al desarrollo de esta presentación qué es esto. A manera de ejemplo, yo les puse estas tablas de madera y poseen las cualidades que estas tienen masa, medida en kilogramos, tienen volumen también, medida en metros cúbicos, porque esto ocupa un lugar, tiene energía, claro que sí, porque está formada por partículas, ya vamos a ver cuáles pueden ser. Entonces, si yo tuviera una pelota de plástico, perdón que sale algo así chueca, si yo tuviera una pelota, esta pelota también presentaría masa y presentaría volumen, entonces esto es materia. Si yo pusiera aquí un lápiz, es materia. Si yo pongo una persona, digamos, pudiera poner una persona aquí, esta persona también es materia. Si ponemos una manzana, eso es un ejemplo. Materia es todo aquello que nosotros podemos percibir. Tiene masa, volumen y además tiene que tener inercia y energía. Esos son conceptos que ya conocimos en otra sesión de clases, pero que no está mal de recordar para poder desempeñar esta clase con la mejor de las funciones. Aquí tenemos otra definición, lo que es compuesto químico. Vamos a cambiar de un resaltador. Aquí está. Entonces tenemos compuestos químicos. Son sustancias químicas compuestas por más de aquí tenemos esto que es muy importante, por más de un elemento químico o tipo de átomo. Lo que no quiere decir que sean mezclas, esto es bastante importante. Sino que son sustancias cuya armazón de partículas repite combinaciones de los mismos elementos o diferentes. Aquí lo que nos quiere decir esto, perdón, vamos a ocupar la pluma. Aquí lo que nos quiere decir es esto. Si nosotros ponemos el ejemplo del sodio con el cloro, vamos a tener cloruro de sodio. Una presentación bastante que nosotros podemos denotar es que el sodio es un elemento y se une con otro elemento que lo que es el cloro. Entonces estos dos se unen y se combinan para formar lo que es un compuesto químico. Tienen una estructura cristalina que se repite a lo largo de la cadena y eso es lo que caracteriza como
lo que es un compuesto químico. Si nosotros a eso le agregáramos agua, eso ya sería una mezcla y pues esta puede ser homogénea y heterogénea, pero ese es un tema que se tocará en otra ocasión. También tenemos lo que son las moléculas. Nosotros podemos describir que las moléculas son las uniones de dos o más átomos en una unidad mínima dotada de funcionalidad y propiedades únicas, fruto de las características de la ubicación y la abundancia de los elementos que la componen. Un compuesto químico puede reducirse hasta sus moléculas. Esto es bastante importante y siento yo que es una característica bastante fundamental que nosotros tenemos que conocer sobre lo que pueden ser las moléculas. Aquí tenemos moléculas. Un compuesto químico puede producirse hasta sus moléculas mínimas, pero si estas se rompen ya no habrá más compuestos y solamente tendremos átomos, o sea, las piezas mínimas que la componen. ¿Qué nos quiere decir esto? Si podemos ver aquí, esto es una macromolécula. Las macromoléculas están combinadas por muchas moléculas y las moléculas a su vez están compuestas por muchos compuestos, muchas partículas, muchos elementos. Entonces, si nosotros pudiéramos partir esta molécula por acá o partirla por acá, nos quedaría esta sección. Si nosotros la partimos infinitas veces, podemos darnos cuenta que nos queda una parte mucho más chiquita. Entonces, si esa parte la seguimos cortando y cortando y cortando y cortando, va a llegar un momento donde vamos a tener este conglomerado de moléculas. Pero si nosotros la partimos y la seguimos partiendo, nos vamos a quedar con partículas más pequeñas hasta llegar a compuestos y muchas veces, teniendo las más mínimas expresiones, vamos a tener solo lo que son los átomos. Eso es una molécula. Y los átomos, aquí estábamos hablando de átomos, pero ¿qué son los átomos? Son partículas mínimas imperceptibles dotadas de peso, volumen, estabilidad y carga eléctrica. Son los ladrillos con los que se fabrica la materia. Existe un número finito de átomos, cada tipo correspondiente con un elemento químico contemplado en la tabla periódica. Este es un átomo de carbón. Podemos ver que tiene neutrones, protones y electrones. Si nos ponemos a pensar en lo que es los átomos, es lo que está compuesta toda la materia. Un dato curioso es de que se cree que los átomos son 99.9% espacio vacío, así que la mayoría de las veces este espacio es tan conglomerado y tenemos tanta cantidad que se cree que muchas veces, por la capacidad que tienen estos de repelerse, nunca tocamos nada. Son datos bastante curiosos, pero que a la vez son bastante interesantes, por lo cual la química trata de dar explicaciones y ese conocimiento ayuda mucho para despertar esa utilidad que se le puede dar más a futuro. Entonces, después de los átomos existen lo que son las partículas subatómicas, que son partículas que componen los átomos y les confieren sus propiedades. Se conocen tres tipos. Aquí los tenemos: los electrones, que tienen una carga negativa, los neutrones, que no poseen carga, y los protones, que son de carga positiva. Los primeros orbitan el núcleo del átomo como una nube, mientras que los últimos dos constituyen el número mismo y están a su vez compuestos por sus partículas aún más pequeñitas y efímeras llamadas quarks. Si nos ponemos a pensar, entonces, aquí nos están diciendo que la cantidad de electrones viene siendo en la mayoría de los casos igual a la suma de los protones más los neutrones. Y a la vez que estos átomos están compuestos, aquí tenemos un átomo. El átomo tiene núcleos y los núcleos están compuestos por los protones, pero a su vez los protones están formados por unas partículas muy pequeñitas llamadas quarks. Muchas veces en algún momento quizás ustedes han podido leer o estudiar de estos quarks, que hay a veces que dicen arriba, abajo, encaldo, fondo, tope. Son 6 partículas subatómicas, que eso es otra rama de la química muy importante, muy bonita. Es como inmersirse en un océano de conocimientos que muchas veces deja más preguntas que respuestas,
pero que a su vez es bastante importante. Entonces, conociendo esto, está esta pregunta. ¿Por qué es importante la química? ¿Alguien que me pueda decir por qué cree que es importante la química? ¿Algún conocimiento? En aquel entonces se creía que la química era importante porque podía convertir el plomo en oro, dar la omnisciencia y la omnipotencia. Son atributos celestiales y dar la inmortalidad. Pero hoy en día, ¿por qué es importante la química? Vamos a esperar a alguien que escriba ahí. ¿Por qué es importante la química? ¿Por qué es importante? Bueno, ahí tenemos unos comentarios. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Andrea nos dice que porque es fundamental para la comprensión de muchos campos de estudio. Y sí, tiene toda la razón. Ceci nos dice es importante porque por medio de ello podemos descubrir cosas. Sí, tiene toda la razón. La importancia de la química depende de la percepción de cada persona. Puede ser que a mí la química me sirva como que yo soy un importador de qué sé yo, de bolsas de plástico. A mí la química me sirve para poder hacer la polimerización de los diferentes productos y ganar más. Pero puede ser que yo sea un importador de metal y a mí me gusta la minería y necesito extraer plata, oro o qué sé yo qué cantidad de metales. Aquí tenemos otra pregunta, otra respuesta. La química es importante ya que gracias a ella podemos comprender la complejidad de muchas áreas, ya sea nosotros mismos como seres humanos, hasta cosas simples como material que nos rodea. Excelente respuesta, Ana. Sí, los felicito mucho por estar opinando. Aquí tenemos otra opinión. Alex nos dice que abre camino para diferentes áreas en las que podemos innovar y así ayudar a la vida a las personas. Sí, claro, todos tienen la razón. Si nos podemos dar cuenta, todos hablamos de que la química es importante porque nos ayuda a innovarnos, nos ayuda a poder solucionar aquellos inconvenientes que hasta hoy no lo podemos hacer. Como ejemplo, un avance súper importante podría ser que se descubriera lo que es la cura del cáncer. No está todavía, hay tratamientos, pero a lo largo del desarrollo de la química podemos lograrlo conforme vaya avanzando lo que es el tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, podemos decir, vamos a cambiar esto, vamos a poner puntero, el puntero, vamos a poner azul. Aquí tenemos, Alex nos dice, la importancia de la química es abre caminos para diferentes áreas en las que podemos innovar y así ayudar a la vida de las personas. Sí, todos tienen la razón, es muy bueno. Los felicito por estar opinando, bastante bonito, me alegro yo por eso. Pero tenemos una respuesta aquí, le vamos a dar lectura para complementar todas nuestras opiniones y así formar una idea de lo que es un poco más concreta. La química se encuentra presente en la gran mayoría de los procesos industriales. Aquí sale esta palabra de nuevo, procesos industriales, así como en aspectos muy cotidianos de nuestra vida. Gracias a ella hemos desarrollado materiales complejos adaptados a nuestras diversas necesidades a lo largo de la historia. Desde las aleaciones metálicas hasta los compuestos farmacológicos o los combustibles para impulsar nuestros medios de transporte. Estos son avances muy importantes. Unos pequeños ejemplos que tienen una gran importancia en lo que es el avance de la química o el estudio de esta. El conocimiento de las reacciones químicas, que ha sido súper fundamental, lo vamos a subrayar porque
Eso es de lo más importante que el ser humano ha podido entender, lo que son las reacciones químicas. Los invito a conectarse a las demás videoconferencias también. Ahí se van a hablar temas muy bonitos que van a abarcar todo de lo que estamos hablando para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio. Entonces, dando continuidad, de hecho, gracias a la química hemos modificado el mundo a nuestro alrededor para bien y para mal. ¿Por qué para mal? Si nos ponemos a pensar, además del hecho de la química, que podemos encontrar medicamentos, podemos encontrar cura, estuvo eso de la peste negra, pues gracias a la química que se pudo desarrollar esa cura. Tenemos también la fiebre amarilla, la gripe española, tenemos lo que es el ébola, una infinidad de enfermedades mortales de que hoy en día no serían erradicadas si no es por el conocimiento de la química. El ejemplo más cotidiano quizás tenemos lo que es el SARS-CoV-2, COVID-19, de que gracias a los avances de la química se puede encontrar una cura que sea bastante segura para lo que es la vida humana. Pero si hablamos del lado malo, podemos también pensarnos de que hay minas que fabrican uranio enriquecido, plutonio. También podemos ver que hay bombas de cobalto. Hay una infinidad de cosas que no sirven para bien, sino que para mal. Drogas, tenemos esas drogas. Ahí en las partes de las drogas podemos ver que hay unas drogas fármacos que son muy buenas, pero también podemos ver de que hay el abuso de drogas de origen mala. Están unas que se llaman cocodrilo, drogas sintéticas y muchas cosas que han sido gracias a la química y al conocimiento de esta que han podido surgir. Por otro lado, probablemente la química nos brindará el conocimiento para enmendar los daños producidos al ecosistema a lo largo de nuestra historia. Eso es verdad, vamos a poder solucionar los daños, pero aquí nace la pregunta si es que queremos encomendarlos. Muchas veces nosotros a manera de conciencia, lo voy a mencionar, muchas veces nosotros queremos un ambiente limpio, un ambiente con sombra, pero muchas veces tiramos basura a las calles y no nos gusta sembrar árboles. Entonces aquí hay un conflicto entre el avance de la química y el avance como moralidad de la persona. Entonces aquí tenemos un poco de las aplicaciones de la química. Aquí tenemos lo que es la obtención de energía. Gracias a la manipulación de sustancias químicas como combustibles e hidrocarburos, gasolinas podemos decirle, o incluso la manipulación de núcleos atómicos, de elementos pesados, es posible generar energía calorífica que a su vez sirve para generar energía eléctrica. Esto es lo que sucede en las centrales termoeléctricas o centrales nucleares. A manera de resumen, lo que pasa aquí es que la mayoría de veces se busca crear un núcleo que sea súper caliente para que ésta pueda evaporar agua y a la vez esta agua pueda pasar a estado gaseoso y poder impulsar unas turbinas, que esto convertiría la energía potencial y el gas en energía cinética para poderla convertir en energía eléctrica. Aquí tenemos un dibujito de que es una celda fotovoltaica, una celda redox. Aquí tenemos un ánodo y tenemos un cátodo. Esto lo que pasa es de que hay un flujo de electrones. Vamos a ocupar el lapicito. Aquí podemos ver de que estos electrones vienen y fluyen y aquí lo va marcando. Aquí podemos ver que hay un potencial, un voltímetro, y vienen y se acoplan aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese flujo de electrones muchas veces nosotros lo conocemos como electricidad. Entonces ese flujo de electrones es lo que produce obtención de energía. También tenemos la fabricación de materiales avanzados. Gracias a la química hoy existen fibras sintéticas, materiales inteligentes y otros elementos que permiten fabricar nuevos tipos de prenda, mejores herramientas y aplicaciones inéditas para mejorar la vida humana. Uno de los avances científicos en este tema, la fabricación de materiales, era lo que es el grafeno, una estructura súper dura, muy resistente y muy barata, puesto de que era mejor que el acero, pero su peso era relativamente menor. Y eso es muy importante, puesto que la mayoría de veces, aunque tengamos un material de calidad, esto le agrega más masa y le agrega más peso, y esto lo que hace es que gasta más energía.
Entonces, la fabricación de materiales avanzados es una de las ramas de la química que es muy importante. La farmacología. De mano de la bioquímica y la medicina, la química permite la combinación de compuestos para producir medicamentos y tratamientos que extiendan la vida humana y además mejoren su calidad de vida. ¿Qué es lo que nos dicen eso? Que la farmacología es una rama, bueno, no necesitamos recalcarlo, pero es súper importante, gracias que el conocimiento de la química ha permitido saber cómo es que se pueden destruir las diferentes enfermedades y a su vez poder evitarlas. El mejoramiento del agro. A través de la comprensión de la química de los suelos, hoy podemos fabricar aditivos, fertilizantes y otras sustancias, cuyo uso correcto convierte suelos pobres en suelos ideales para la siembra, permitiendo combatir el hambre y la pobreza. Esto es bastante importante, puesto que si ustedes en algún momento tienen oportunidad de leer algunos avances científicos, podemos encontrar que en la parte sur de Israel muchas veces se está cultivando un desierto. Esto es gracias a los avances de la química agrícola, puesto que estos tienen unos compostajes y unos productos químicos que ayudan a que la semilla, a pesar de que está en una tierra de silice que no es nada rica en nutrientes, pueda germinar. Y esto es de mucha importancia, puesto de que cada año se trata de crear semilla mejorada que puede evitar las plagas, puede evitar la sequedad y aún así mantenerse fuerte para evitar lo que es la hambruna. La sanitización y descontaminación, comprendiendo las propiedades de las sustancias astringentes, desgrasantes y otros tipos de acción local. Podemos producir desinfectantes y limpiadores para llevar una vida más saludable y también procurar un remedio para el daño ecológico de nuestras propias industrias que le causan al ecosistema. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Aquí tenemos una fumarola. Para los que no han visto centrales nucleares, yo tampoco he visto, pero así son. Hay documentales donde lo pueden ver. Estas son unas centrales nucleares donde hacen exponer uranio y este calienta agua y sale muchas veces. Si esto no es tratado, saldría esta nube radioactiva. Suficientemente con 2 rads de radiación, una persona puede morir. Y arrojar miles de millones de toneladas no sería nada sano. Entonces, para producir energía, estos diques, estos hilos, o como ustedes le quieran llamar, chimeneas, tienen unos filtros especiales que lo que hacen es que la mayor cantidad de contaminantes quieren acoplados ahí. Estos filtros es de cambiarlos cada cierto tiempo. Pero aquí hay un detalle. A pesar de que nosotros ayudamos a que este impacto ambiental nos salga a la atmósfera, nos podemos poner a pensar de que esos filtros tienen que ser botados y muchas veces estas cosas van a parar al mar. Muchas veces necesitamos un poquito más de aumento en la tecnología de la química para poder hacer de que estos productos no sean tan nocivos para nuestro propio ecosistema. Y estos son solo uno de muchos ejemplos que podemos mencionar. Ahora, sabiendo un poco más de la química, podemos conocer más de ella, por lo que debemos seguir con una pregunta. La pregunta es, ¿qué son las ramas de la química? ¿Alguien que sepa qué son las ramas? ¿A qué nos referimos? Que quiera participar, ahí está el chat, pueden hacérmelo saber. ¿Qué son las ramas de la química? Alguien que tenga una idea de qué son las ramas de la química puede participar. Ramas de la química. Ahí tenemos una respuesta. Podríamos decir que son las diferentes áreas a estudiar.
Sí, claro que sí, podemos decir eso. Entonces, como les puse yo en estas flechitas, muchas gracias, Ana, muy buena respuesta. Como podemos ver en esta flechita, cuando estamos hablando de rama, nos viene a nuestra mente de que una rama no va solo para una sola dirección, sino que cada una agarra un lugar en específico para poder crecer, para poder desempeñarse. Entonces, ¿qué son las ramas de la química? Son divisiones en que la química puede dividirse. Son divisiones en que la química puede dividirse, pues al ser una ciencia muy grande, es lo que yo les decía, ser una ciencia muy grande, necesita subdivisiones que ayuden a especializarse en cada tipo de conocimiento que se desea. Indagar, aquí tenemos un ejemplo, tenemos química orgánica, química analítica, cinética química, tenemos la fisicoquímica, la termoquímica, electroquímica, bioquímica, química orgánica, y que todas estas se unen en una sola para formar lo que es la química. Podemos ver de que todas estudian algo diferente, pero en sí todas estudian lo que son interacciones y cambios químicos de la materia. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a hablar un poquito de lo que es la química orgánica, también llamada química de la vida. Es una rama de la química centrada en los compuestos que giran en torno al carbono y el hidrógeno, y que son mayormente los que permiten la composición de la vida. Aquí les puse un ejemplo yo de lo que es el ácido acético. Aquí tenemos un enlace carbono-hidrógeno. Aquí tenemos un enlace carbono, oxígeno, hidrógeno. Aquí tenemos otro enlace hidrógeno-carbono. ¿Y qué podemos decir de esto? El ácido acético muchas veces nosotros quizás no podríamos entender de qué se trata, pero el ácido acético no es nada más que el vinagre. Muchas veces se dan por productos de fermentación y es así como los químicos podemos deducir de que las composiciones, a partir de esto nosotros podemos sacar una sinfín de nuevos compuestos que nos son de mucho más beneficio. Podemos romper partículas, romper compuestos y hacer otros compuestos que son de utilidad, y en otros casos puede crear hasta lo que son las partes más simples, que son sus elementos. Entonces podemos decir que la química orgánica es la que se centra en la composición de la vida. Pero también hay una que es la química inorgánica, que es dedicada al estudio de la materia, que no compone mayormente a los seres vivos, ni a sus sustancias, sino que es propia de formas inanimadas de la materia. La química inorgánica estudia formas inanimadas de la materia, que se distinguen de la química orgánica en que no está centrada en ningún elemento en particular, como lo que es la química orgánica en el carbono. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la química orgánica mayormente está compuesta por enlaces carbono-hidrógeno, pero la química inorgánica no es así. No podemos decir que mayormente se centra en enlaces carbono-oxígeno o enlaces carbono-algo, no, sino que mayormente se centra en lo que es compuestos inorgánicos de tipo sintético, por decirlo así. Muchas veces estos compuestos inorgánicos son catalizadores para formar compuestos orgánicos, pero eso es un tema para otra ocasión. Más que todo hoy estamos viendo lo que son una de las divisiones, como es lo que es la química inorgánica. Tenemos también lo que es la bioquímica, que es un paso más hacia la biología. La bioquímica es la química propia de los cuerpos de los seres vivos, interesada en los procesos energéticos que los mantienen con vida, en las reacciones que se dan ordenadamente en sus células y otras áreas del saber que permite comprenderlo como están hechos físicamente en nuestros cuerpos. Si nos ponemos a pensar lo que es la bioquímica, y la bioquímica es una rama de la química muy bonita, química de la vida,
Esto lo que ayuda es entender cómo están formadas las enzimas, las hormonas, los procesos biológicos de nuestro cuerpo, cómo es que la enzima pepsina se convierte o degrada o puede formar en la enzima pepsidasa o pepsinógeno en cuestiones de nuestro estómago, cómo es posible de que nuestros alimentos puedan ser absorbidos por nuestro estómago. ¿Y por qué pasa? Muchas veces nosotros decimos de que la comida cae en el ácido y ya, pero no es así, sino que muchas veces esto es un proceso bioquímico de que la comida está ahí. Entonces vienen enzimas degradadoras que cortan cada parte de la comida porque son grandes moléculas enormes, son moléculas muy grandes y esto es lo que hacen las enzimas pepsina o pepsidasa, vienen y cortan estas moléculas grandes y las van haciendo en moléculas más pequeñas hasta llevarlo a compuestos que son más pequeñitas, que son asimiladas y absorbidas por nuestro cuerpo. Es una rama de la química muy importante. Tenemos lo que es la fisicoquímica, también llamada química física. Estudia bases físicas que sostienen todo tipo de procesos químicos, especialmente lo referente a la energía, como es el área de la electroquímica, la termodinámica química y otros sectores de la física o de la química según se vea. Aquí tenemos un diagrama de flujo de activación. Podemos ver de que yo les puse un fósforo. La fisicoquímica se encarga de saber cuánto tiempo o con cuánta fuerza se le tendría que hacer fricción al fósforo para que esto pueda llegar en punto de autoignición. Aquí podemos ver en este gráfico que tenemos la energía de activación de un compuesto normal, pero ocupando un dicho catalizador que es un producto, una sustancia, un compuesto, una mezcla, un material que ayuda a aumentar la velocidad de reacción. No se necesita tanta energía para que se pueda dar la reacción. Eso pasa con un fósforo. Estos están hechos de tal manera que con un pequeño roce este pueda autoiniciarse. Un dato curioso es de que las cajitas de fósforo a los lados, muchas veces nosotros creemos que eso es lija, pero no. Las cajitas de fósforo muchas veces, como dice su nombre, traen fósforo rojo o fósforo blanco mezclado en esa cajita, para que cuando el fósforo que está mezclado con una combinación de compuestos de ignición, como lo que es fósforo rojo, y entra en contacto con la cajita, este pueda arder. El ejemplo clásico es de que si nosotros pasamos un fósforo en una lija, muchas veces se desposola y no da eso. Entonces la fisicoquímica se encarga de estudiar esos procesos y enseñarnos de qué manera pueden ser más efectivos, aplicando la parte física en el estudio de la química. Tenemos lo que es también la química industrial, también llamada química aplicada. Toma los conocimientos teóricos de la química y los aplica a resolución de problemas de la vida cotidiana. Va de mano en la ingeniería química, ya que se interesa en la producción económica. Esto es muy importante. En la producción económica de reactivos químicos en los materiales novedosos y actualmente en la manera de conducir actividades industriales sin afectar el medio ambiente. Esto que tenemos aquí es una planta de posto de lo que es la celobiosa y lo que es el mosto de la cerveza, unas fermentaciones. Aquí entran los granos de trigo y ahí se produce el mosto. Hay enzimas que se le agregan a estos cilindros grandotes que lo que hacen es agregar levadura para que la cerveza pueda fermentarse y tener un mejor sabor. Estos recipientes tienen una cierta cantidad de calor que lo que ayuda es aumentar la velocidad de reacción, y es así como se produce una cerveza o más amarga o menos amarga dependiendo lo que sea lo que se esté buscando. La química industrial es una rama de la química que tiene mucho apogeo, es una rama que va para arriba y que cada día se va haciendo de una carrera más necesaria para el desempeño de productos a gran escala, de productos químicos. También tenemos la química analítica. Su propósito fundamental es detectar y cuantificar elementos. Los elementos químicos presenten una sustancia determinada, o sea, hallar métodos y formas de comprobar de qué están hechas las cosas y en qué porcentaje. Esto lo que nos está diciendo es de que la química analítica nos ayuda
a poder determinar de qué están compuestas ciertas sustancias. Digamos, si tiene plata, si tiene cobre, si tiene, qué sé yo, cloro, sodio. Hay titulaciones y la química analítica puede encontrar esos cationes como puede encontrar esos aniones que estén en la solución. Encontrar el nivel de acidez, el nivel de redox, su punto de neutralización. Son cuestiones que podemos encontrar con el estudio de la química analítica. Y también tenemos como último punto de ejemplo lo que es la astroquímica. Se aleja del mundo cotidiano para interesarse en los astros y su composición va de la mano con la astrofísica. Es una de las ramas de mayor especialización de esta ciencia tan vasta. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que la astroquímica se encarga de estudiar la composición de la que están hechas nuestras estrellas, nuestro universo. Muchas veces sabemos de que el Sol está hecho de hidrógeno y que por fusión nuclear se convierte en helio. Pero ¿quién lo dice? Nadie ha podido ir al Sol, pero sí hay sondas y satélites muy potentes que nos permiten poder estudiar la composición de cada cosa que está en el espacio. ¿Cómo lo hacemos? La química tiene también una división que es la espectroquímica, que esta lo que hace es estudiar el nivel de radiación o de longitud de onda que emite cada compuesto y esta la compara con unas tablas y es así como podemos saber de qué está hecho el cosmos. Es una rama muy importante de la química que tiene mucho apogeo hoy en día. Entonces, en resumen, la química es una ciencia de mucha importancia, pues esta es de las precursoras para poder realizar grandes avances tecnológicos. Sin ella el mundo como lo conocemos ahora sería imposible. Un mundo sin química hoy en día sería fatal, no podríamos realizar todas las cosas que hoy hacemos y pues yo creo que conforme vaya pasando el tiempo esta ciencia va a aumentar y pues pueden darse más comodidades para lo que son las futuras generaciones y aún nosotros mismos. Entonces, habiendo estudiado esto, vamos a dejar un espacio para preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas. Ahí está el chat habilitado. Puede realizar sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede hacerla saber. Bueno, si no hay, entonces yo les traigo unas para que participemos un poquitito. Entonces, alguien que me pueda decir cuál es la diferencia entre las ciencias químicas y las ciencias físicas, alguien que sepa o tenga una idea de eso. Alguien que tenga una idea sobre la diferencia entre ciencias químicas y ciencias físicas puede opinar. También está esta otra pregunta: ¿cómo se llamaba en la antigüedad a los científicos que estudiaban la composición de las cosas? También tenemos esta otra: ¿cuál es la diferencia de los compuestos y las moléculas? Y también tenemos cómo podemos usar la química para mejorar nuestra calidad de vida. Ahí tenemos una respuesta: que los que estudiaban antes eran los alquimistas. Muy bien, Paola, felicidades, estamos bien. ¿Cómo se llamaba? Ya nos respondieron, está correcta. Pues yo había leído en los cursos que la química estudia de manera interna y la física de manera externa. Muy bien, Ana, felicidades. Podemos afinar esa respuesta de que las ciencias químicas estudian la composición y transformación de la materia, mientras que las ciencias físicas, la interacción física de cada material de forma externa. Muy bueno. Felicidades. Faltan dos. ¿Cuál es la diferencia de los compuestos y las moléculas? ¿Alguien tiene alguna idea? Y alguien que me pueda decir cómo podemos usar la química para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a ver, están dos preguntitas. Hay dos preguntas. Bueno, entonces
si nos ponemos en esta, ¿cuál es la diferencia de los compuestos y las moléculas? Podemos mencionar, si pusimos un poquito más de énfasis en la presentación, podemos decir de que las moléculas son un gran conglomerado de compuestos que se unen para formar macromoléculas o moléculas de gran tamaño. Eso podemos decir que es una diferencia entre los compuestos y las moléculas, que los compuestos están formados por 2 o más elementos y las moléculas por muchos compuestos. Y también tenemos cómo podemos usar la química para mejorar nuestra calidad de vida. A lo largo de esta presentación nos dimos cuenta de que hay muchas formas. Un ejemplo muy clásico es lo de los medicamentos. No es lo mismo poder quitarnos el dolor de cabeza con el tiempo que tomándonos una acetaminofén. Esto ayuda a quitar el dolor mucho más rápido. Y es una manera como la química ha mejorado nuestra calidad de vida. Entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, llegaríamos hasta aquí en esta sesión. Agradecerles nuevamente por todo el esfuerzo y toda la dedicación que ustedes han puesto en lo que son estos cursos. Recordarles de manera enfatizada de que se preparen para su examen que está destinado para este día viernes, según sean las disposiciones de cada facultad. Prepárense lo más que puedan, estudien, crezcan como personas, no se den por vencidos. Yo les traía una pequeña reflexión que dice que no olvides que una semilla para que nazca y crezca necesita de agua y sol. Y así son tus metas, necesitan de tu esfuerzo y constancia y lograrás comer de tus mejores frutos. Entonces, tengan todos las mejores de las suertes y pues el día del parcial depende de cada facultad, pues estos cursos son a nivel nacional, depende de cada facultad. Ellos programan la fecha según sea la occidental, la central, la paracentral. Ellos les van a decir, pero esta semana ustedes lo tienen. Prepárense, no se den por vencidos y pues que todo les salga de lo mejor. Y más que decir, agradecerles por toda su perseverancia, su insistencia. Pueden aprovechar estos días que faltan para poder publicar en los foros. Si tienen dudas, pueden escribirle a cada uno de los tutores que nosotros estamos para ayudarles. Entonces, no habiendo más que decir, muchas gracias por todo. Pasen las mejores vacaciones y pues que todo les salga bien en su examen y pues que sean bienvenidos desde ya al alma mater. Así que hasta aquí llega esta presentación. Pasen todos feliz tarde.